Buenas tardes, doy inicio a la presentación a partir de la lectura propuesta sobre qué es la ciencia en realidad, si no hay tal cosa como el método científico. Entonces, en términos generales, esta presentación abordará pues algunos de los cuestionamientos principales en la investigación científica y hará una diferenciación entre conceptos claves como disenso, consenso. También brindará como una mirada o una idea de cómo ese conocimiento científico pasa a lo práctico, por ejemplo, a través de políticas. Entonces, en primer lugar, tenemos que el conocimiento científico es todo ese conocimiento estructurado. ¿M? Entonces, ese conocimiento estructurado que busca explicar, predecir, comprender ciertos fenómenos y eso lo hace a través de unas leyes o modelos generales. Entonces, estas leyes o modelos generales exigen que haya un rigor científico porque el conocimiento constantemente está siendo contrastado, está siendo comprobado. Entonces se mantiene siempre un método como muy crítico en el que se comprueban, se falsean hipótesis. Y también es importante, pues acá el autor lo menciona, que no existe un único método científico, ¿m? Sino que esos métodos pueden ser tan plurales como es el conocimiento en sí mismo. Entonces, ¿qué papel juega el conocimiento científico en la generación de políticas? Digamos que el conocimiento científico acá lo que nos permite es trazar una ruta a partir de unos objetivos que nos establecimos previamente. Por ejemplo, en el campo de la psicología educativa se ha mostrado que el consumo de spa muchas veces está dado en los adolescentes por temas como la presión social o las falencias en habilidades socioemocionales. Entonces, lo que se hace es que se toma ese conocimiento científico y se transforma en políticas públicas, ¿sí? Que promuevan, por ejemplo, sí, que generen programas para prevenir el consumo a través de la promoción de habilidades socioemocionales, ¿sí? O abordar estas problemáticas que son en sí la causa. Entonces, de esta manera tenemos que la ciencia no decide en sí qué es lo importante o cuál es el objetivo, sino lo que hace es que nos traza la ruta a partir de los objetivos que como comunidad nos proponemos nosotros. Bueno, en cuanto a qué es el consenso, entonces el consenso tenemos que es como ese acuerdo en la comunidad científica y ese acuerdo se da porque se mantiene como un marco de referencia en la comunidad científica, entonces se comparten ciertas prácticas o ciertos paradigmas, ¿sí? El conocimiento está marcado en eso, entonces eso permite que no se esté partiendo siempre de cero, sino que se construye sobre lo que ya está construido. ¿M? Porque ese conocimiento es como acumulativo, ¿sí? Entonces, si yo sé que ya se verificó cierto conocimiento, que ya se verificó cierta idea, pues yo construyo sobre esa y eso hace que se avance más rápidamente. Sin embargo, el autor sí nos menciona que este consenso no es definitivo y pues que como todo en la ciencia está sujeto a la verificación constante, a revisiones constantes. Por su parte, el disenso es lo contrario, es como ese desacuerdo entre teorías, hipótesis, y en sí lo que permite ese disenso es que haya como un pluralismo, sí, que hay muchas ideas, sí, porque constantemente pues se están falseando hipótesis, sí, o se está, digamos como que está esa crítica constante que permite pues que se progrese, esos cambios permiten un progreso, además que este disenso también lo que permite es que o sea, pues permite como que no se tome una verdad como absoluta, ¿m? Sino que se construya cada vez más, se busque siempre las respuestas que estamos necesitando, ya sea como sociedad, sí, como sociedad principalmente. Entonces responde mucho a esto. Quería hacer como una comparación entre el conductismo y el humanismo, por ejemplo. Entonces, en un principio hubo consenso inicial en que el conductismo, pues sí, generaba que los chicos aprendieran de cierta manera. Entonces, las políticas educativas se centraron en ese momento en control del comportamiento, ¿sí? A través de sanciones o de premios. Sin embargo, luego llegó el humanismo y nos dijo, no, ese conocimiento o sea, ese aprendizaje que tienen los chicos es algo muy superficial cuando se hace a través de premios o castigos. Se necesita involucrar los valores, la ética, la motivación. Entonces eso generó un cambio también, por ejemplo, en esas políticas. Entonces así juega la ciencia con nuestro día a día, con nuestra realidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? El autor propone que está sobre todo en cuanto a la rigurosidad del método. La ciencia es muy rigurosa, sí se basa en causas naturales, verificables, ¿sí? Y la realidad, lo que la ciencia toma como real, es de acuerdo a la evidencia que nos da. Por su parte, la pseudociencia no hace eso. A veces brinda explicaciones pues que son sobrenaturales o que no se pueden verificar
y eso hace que dé afirmaciones que a veces no tienen en sí un fundamento. Entonces, esa es la principal diferencia. Y en conclusiones, tenemos que, pues, como tal, la ciencia, el conocimiento científico en sí es esa rigurosidad en el proceso de creación de ese conocimiento. La otra conclusión es que la ciencia siempre mantiene una mirada abierta que permite pues integrar gran pluralidad de ideas, de métodos y también que esa pluralidad resulta muy coherente pues con la pluralidad del conocimiento. Tenemos conocimiento en matemáticas, en educación, en psicología, entonces obviamente pues se requiere pluralidad de métodos, ¿sí? Pluralidad de estrategias para alcanzar ese conocimiento. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.